Hola a todos los estudiantes del tercero medio B. Bien, en este video lo que intentaré va a ser aclarar un poco algunos ejercicios de la última tarea que tenía que ver con diagramas, con el diagrama de árbol en particular para resolver ejercicios de probabilidades. Ya, para este contenido yo no hice ningún video, solo hice la guía explicativa y subí la tarea. He visto que no muchos lo han resuelto y hay algunos errores que corregir. Así que la idea de este video es que yo resuelva un ejercicio de la tarea, a ver si queda un poquito más claro y si corrigen las tareas y los que no las han realizado se van poniendo al día, ¿vale? El ejercicio que voy a resolver es el ejercicio 2 de la guía, lo tengo aquí anotado en mi torpedo. Dice, la probabilidad de lluvia el día de mañana es del 80%. Si además se sabe que la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito un día lluvioso es de 30% y la probabilidad de sufrir un accidente sin lluvia es de 10%, calcular la probabilidad de, y hay tres cosas que calcular, ¿cierto? Que no llueva y una persona no sufra accidente, que llueva y una persona sufra accidente y una persona sufra accidente. Ya, ¿cómo vamos a resolver este problema? Con diagrama de árbol. Pero antes de tirarnos a hacer el diagrama de árbol, vamos a entender bien, vamos a nombrar bien los eventos y los sucesos que se nombran, ¿vale? Entonces, lo primero que dice es la probabilidad de lluvia. Entonces, que haya lluvia o que llueva, lo vamos a llamar como el evento L. Ya, vamos a colocarlo por acá, L. Recuerda que un evento o suceso es algo que ocurre dentro del experimento. En este caso, L mayúscula va a significar, voy a escribirlo así, haya lluvia. Podríamos estar hablando de un día con lluvia o de un día sin lluvia por lo que sale acá. Entonces, un día sin lluvia, ¿cómo lo podríamos escribir? Hay dos formas. Le podemos asignar otra letra que se nos ocurra. Por ejemplo, le puedo poner la S, haciendo alusión de que este día es sin lluvia. O también hay otras formas matemáticas para referirse a lo contrario. Por ejemplo, que L sea lluvia, yo puedo hacer esa misma L con esta notación, con una C arriba, que significa complemento. ¿Y qué significa L con esa C arriba? Significa, si L es que haya lluvia, esta va a significar que no haya lluvia, ¿vale? Cualquiera de las dos formas está bien. Pero es muy importante que tú lo definas, porque si tú pones S, yo no voy a saber qué es S, ¿ya? Aquí está, S es lo mismo que L complemento. ¿Qué es L complemento? Si L es que haya lluvia, L complemento va a ser la negación, que no haya lluvia. Eso es algo de lo que nos hablan en este problema. Otro dato importante a resaltar es del accidente. Entonces, por ejemplo, nos hablan de accidentes de tránsito. Un accidente de tránsito lo voy a simbolizar con la letra A mayúscula. Entonces a la A mayúscula le voy a poner sufrir accidente. Bien. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo sería no sufrir accidente? Tú le puedes asignar otra letra, por ejemplo, cualquiera, como la B mayúscula, si quieres, para referirte a no sufrir un accidente. Y matemáticamente es correcto también decir que esto sería A complemento. ¿Qué es A complemento? Viene a ser como la negación de la A. Si A es sufrir accidente, A complemento va a ser no sufrir accidente. Es muy importante esto de la negación, porque fíjate en el día de lluvia, que L sea que haya lluvia, la negación sería que no haya lluvia. O sea, no tiene que llover. No significa que esté despejado, no significa que esté nublado, no significa... Porque alguien podría decir, si L es que haya lluvia, la negación sería que esté despejado. Pero no necesariamente va a ser que esté despejado. Porque un día sin lluvia puede ser un día nublado, un día despejado, etc. Por eso, exactamente, la negación sería no haya lluvia. La negación de sufrir un accidente sería no sufrir accidente, ¿ya? Entonces ahí tengo los eventos definidos. ¿Qué otros datos nos entrega el problema? Me hablan de la probabilidad de lluvia para el día de mañana. Por lo tanto, con las notaciones que hemos estudiado,
La probabilidad de que haya lluvia el día de mañana lo anotamos como probabilidad entre paréntesis la letra del evento, en este caso P entre paréntesis L, de que haya lluvia. Y me dicen que es del 80%. Ya a estas alturas tú deberías saber transformar este 80%, que es lo mismo que 80 dividido 100. Y 80 dividido en 100 es lo mismo que 0,8. Se puede escribir de todas estas formas distintas. 80%, 80 dividido en 100 o 0,8 cuando tú calculas la división. ¿Ya? Podrías escribirlo hasta si quieres como 8 décimos. ¿Por qué se hacen estas distintas notaciones? Para hechos de cálculo simplemente. Bien, entonces, hasta ahí tenemos la probabilidad de que mañana llueva. La probabilidad de que haya lluvia. Además se sabe que la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito un día lluvioso es de 30%. Entonces, ojo, aquí me hablan de la probabilidad ¿de qué? De sufrir un accidente de tránsito. Ya podríamos ser más explícitos aquí y anotar de tránsito. Sufrir un accidente de tránsito y no sufrir un accidente de tránsito. ¿Ya? Porque podemos sufrir cualquier otro tipo de accidente un día de lluvia. Aquí estamos hablando específicamente de tránsito. Dice que la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito un día lluvioso. Por lo tanto, si yo pongo esto que tengo escrito aquí es la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. Pero me están diciendo que ¿cuándo es un día lluvioso? Es decir, una probabilidad condicional. ¿Cuándo hay lluvia? ¿La probabilidad de qué? De sufrir un accidente de tránsito, dado que hay lluvia. ¿Cuál es la probabilidad? 30%. Por lo tanto, lo puedes escribir de cualquiera de estas formas. 30%, lo puedes escribir como 0,3 si quieres, o como una fracción, etc. Para hechos de cálculos, ahí tú tienes que ver qué es lo más cómodo para ti. Además, en el problema me dicen la probabilidad de sufrir un accidente sin lluvia. Es del 10%. Entonces, esa probabilidad de la que me hablan es esta. La probabilidad de sufrir un accidente, pero sin lluvia. O sea, dado que no llueve. Es decir, dado que el día, la letra que le asignamos es la S o L complemento. Le voy a poner L complemento. La probabilidad de sufrir un accidente, dado que no llueve, es del 10%. Es decir, 10% o 0,1 si tú haces la transformación. Bien, esos son todos los datos que me entrega el problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? La forma de resolverlo o de visualizar esta situación más recomendable es con un diagrama de árbol. Recuerda que el diagrama de árbol partía de un nodo donde salían dos ramas. Entonces voy a colocar aquí dos ramas. No tengo regla, así que ojalá que tú lo pudieses hacer con regla en tu cuaderno. Voy a hacer una rama para acá y una rama para allá. Lo primero que puede pasar antes de los accidentes, estamos hablando en el contexto de la lluvia. Entonces, una primera rama podría ser para un día en el que ocurra el evento de llover. Y la otra rama para el día en el que no llueva, o sea, L complemento. Tú puedes usar L complemento o S si te parece más cómodo para no confundirte. Puedes usar cualquiera de estas dos letras. Lo que tienes que tener claro, la primera rama, llover, la segunda rama, no llover. ¿Ya? A partir de la lluvia pueden generarse dos situaciones: sufrir un accidente o no sufrir un accidente. Entonces, en este caso, voy a separar dos ramas acá. Aquí hay otro nodo, ¿cierto? Porque aquí de nuevo se conecta todo y salen dos ramas. Entonces, sufrir un accidente sería que ocurra A de accidente, y no sufrir un accidente sería A complemento, A con la C chica arriba. Entonces, si me voy por acá tengo lluvia, y si me voy para arriba tengo accidente. Si me voy para abajo tengo que no hay accidente con lluvia. Lo mismo un día que no hay lluvia. Tengo dos posibilidades: que se sufra accidente o que no se sufra accidente. ¿Ya? Ahí tengo mi diagrama de árbol. Lo que voy a ir haciendo ahora es complementarlo un poco con las probabilidades. Entonces, a partir de los datos que tengo, yo puedo completar este diagrama de árbol. Mira, si me paro aquí y quiero ver cuál es la probabilidad de que haya lluvia, ya me dijeron que era el 80% o 0,8. Por lo tanto, tú la puedes completar aquí como 0,8, lo que te parezca más cómodo, 8 décimos, etc.
0,8. Si la probabilidad de que llueva es del 80%, ¿cuál será la probabilidad de que no llueva? Los restantes. ¿Y qué es los restantes? Si la probabilidad de que llueva es el 80%, la probabilidad de que no llueva vendría a ser el 20%, o 0,2. Bien, seguimos por aquí. Dado que llueve, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente? Aquí lo tenemos. La probabilidad de sufrir un accidente, dado que llueve, es el 0,3. Es decir, 30%. Lo vamos a escribir por acá. 0,3. Entonces, si me voy por la rama de lluvia, la probabilidad de sufrir un accidente, dado que llovió, es del 30%. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de no sufrir un accidente un día de lluvia? Si sufrirlo es el 30%, el complemento vendría a ser en este caso el 70% o 0,7. ¿Ya? Si llueve, entonces, de sufrir accidente hay 30% y de no sufrirlo hay un 70%. Bien, vámonos por la otra rama. Por esta otra rama tengo la probabilidad de que no llueva, que es del 20% o 0,2. Además, con los datos del problema, me dicen la probabilidad de sufrir un accidente, dado que no llueve, es del 10%. Entonces, de sufrir un accidente, dado que no llueve, es del 10%, o 0,1. Lo voy a escribir por acá. ¿Y cuál es la probabilidad de no sufrir un accidente un día de lluvia? Si al sufrir el accidente el día de lluvia es del 10%, la probabilidad de no sufrir un accidente vendría a ser el 90%, que se puede escribir como 0,9. Bien, ahí tengo mi diagrama de árbol completo. Échale un ojo, yo por mientras voy a leer la primera pregunta que nos realizan. Dice, la probabilidad que no llueva y una persona no sufra un accidente. Entonces, de nuevo aquí, la probabilidad que no llueva y que una persona no sufra un accidente. ¿Llueve? No. Entonces me voy por acá. ¿Cierto? Llueve, no. Y que no sufra un accidente. Entonces voy a seguir hacia acá, porque aquí tengo la de no sufrir un accidente. La probabilidad de que no llueva y una persona no sufra un accidente. ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad? Muy simple, el diagrama de árbol nos ayuda a esto diciendo que tienes que calcular nomás estos numeritos de acá de las probabilidades. En este caso, el resultado, la probabilidad de que suceda esto sería exactamente la siguiente. Sería 0,2, que es el valor que está acá, por 0,9. Ahí tú tienes que ver cómo multiplicas, qué es lo más cómodo para ti. Por ejemplo, para mí no es tan fácil multiplicar números decimales. Para mí es un poquito más fácil multiplicar fracciones. Yo sé que 0,2 es lo mismo que un medio. Y yo sé que 0,9... No, perdón, 0,2, ya olviden eso, 0,2 es lo mismo que 2 décimos. Y que 0,9 es lo mismo que 9 décimos. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Muy fácil, hacia el lado. 2 por 9 son 18 y 10 por 10 son 100. Ahí está. Es el 18% de probabilidad. Esto también lo puedes escribir como 0,18. No sé qué es lo más cómodo para ti y también tienes que ver cómo están expresadas las respuestas. Si es que llega a ser una prueba de alternativas, tienes que ajustarte a cómo está escrito nomás. Bien, ahí está la primera. La segunda pregunta es la probabilidad de que llueva y una persona sufra un accidente. Entonces me voy por acá. Ahora es la probabilidad que llueva, ¿cierto? Que llueva, me voy por la primera rama, y que una persona sufra un accidente. Por lo tanto, sigo por la rama del accidente aquí. Para calcularlo tengo que hacer exactamente lo mismo. Yo lo puedo hacer multiplicando números decimales o lo puedo hacer multiplicando fracciones. Para mí es más cómodo las fracciones. 0,8 es lo mismo que 8 partido por 10, multiplicado por 0,3, que es 3 partido por 10. 3 por 8, muy bien. 10 por 10, 100. Me da 24%. El 24% es lo mismo que 0
0,24. Por lo tanto, esta es la probabilidad de que llueva y una persona sufra un accidente. Y la última pregunta que nos dejan es cuál es la probabilidad de que una persona sufra accidente. Entonces, cuando te preguntan por la probabilidad de que una persona sufra accidente, tú tienes que ver todas las ramas que te sirven en donde la persona sufre accidente. Por ejemplo, aquí la persona sufre accidente, llueve y la persona sufre accidente. ¿Dónde más la persona sufre accidente? Acá. En estas dos ramas que yo te muestro, la persona sufre accidente. Y aquí te están preguntando calcula la probabilidad de que una persona sufra accidente. Da lo mismo si llueve o no llueve, a ti solo te interesa que sufra accidente. Ya calculamos la probabilidad de que sufra accidente al llover, que es 0,24. Nos falta calcular la probabilidad de que sufra accidente al no llover. ¿Y cómo se calcula? De la misma manera. En este caso, para calcular esta probabilidad, debes multiplicar el 0,2, que es lo mismo que 2 partido en 10, multiplicado por el 0,1, que es lo mismo que 1 partido en 10. Al hacer la multiplicación, 2 por 1 son 2, 10 por 10 son 100, por lo tanto el resultado que te va a dar es el 2%, o sea 0,02, ojo ahí. ¿Ya? Aquí tú tienes la probabilidad de que sufra accidente dado que no llueve y la probabilidad de que sufra accidente dado que llueve. Por lo tanto, aquí hay accidente y te sirve, y aquí hay accidente y te sirve. ¿Qué falta para terminar esto? Para terminar esto, para calcular la probabilidad total de accidente, tú tienes que realizar la suma entre esta y esta. Si tú quieres calcular la suma, lo puedes hacer sumando fracciones, pero aquí claramente es más fácil sumar los números decimales. Tengo 0,24 sumado con 0,02. Y si tú sumas los decimales, el resultado de esto va a ser 0,26. Por lo tanto, la probabilidad de sufrir un accidente, independiente que llueva o no llueva, la probabilidad de sufrir accidente sería del 0,26. ¿Ya? Entonces, ahí está. Así es como se resuelven estos ejercicios con diagrama de árbol. Ojalá tú puedas hacer esto mismo con los otros problemas, tratar de hacerlo lo más ordenado posible para yo poder revisarlo, y espero que te haya quedado un poco más claro, ¿ya? Recuerda que para trabajar con el diagrama de árbol tú tienes que ver lo que te preguntan y seguir por la misma rama que te están preguntando. Por ejemplo, en la primera, no llueva y una persona no sufre accidente, o sea, no llueva y una persona no sufre accidente, y el resultado de esa multiplicación será tu resultado. La segunda, llueva y una persona sufre accidente, o sea, llueva y accidente. El resultado de esa multiplicación va a ser tu resultado. Y en la última, que te dice una persona sufre accidente, te sirven todas las ramas en las que se sufre accidente. En este caso, en esta rama se sufre accidente y en esta rama se sufre accidente. Calculas las dos y las sumas. Ahí está calculada una, calculada la otra, y finalmente lo que tienes que hacer es sumarlas para calcular la probabilidad total de accidente, que en este caso era 0,26. Espero que te haya gustado y vamos poniéndonos al día con las tareas, ¿vale? Que estés muy bien, cuídate mucho.